Bien amigos, estamos como todos los miércoles con la grata compañía de nuestro hermano cusqueño, el doctor Aurelio Ochoa Alencastre. Aurelio, gracias por estar con nosotros. Ricardo, buenas noches, a tus órdenes. Aportando tus conocimientos y experiencia al país a través de este programa que pretende aportar algo. Bueno, hay muchos temas ahora. El tema de los precios referenciales. Hoy día hubo un evento en el Consejo de Ministros, declaraciones de diversas autoridades vinculadas con la problemática del precio de los combustibles. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, justamente lo que se ha tratado es cómo afrontar el dilema de los precios internacionales de petróleo y su efecto sobre el precio de los combustibles en el Perú. Entonces, lo que han tratado en el Consejo de Ministros, seguramente mañana saldrá la norma, es postergar hasta el mes de junio lo que debía vencerse a finales de abril para ver los precios referenciales, ¿no? Entonces, los cálculos, esto. En realidad, lo que se trata es de postergar el cálculo simplemente. No se está acumulando, y eso habría que de repente aclarar. No es que se está acumulando, ¿no es cierto?, como lo que algunos señalaban, porque al final se está pagando las refinerías, o sea, la deuda, o sea, todo el acumulado que se pensaba que se estaba produciendo en realidad no es así, puesto de que ya el fisco ha destinado, como sabemos hace un mes aproximadamente, 600 millones de soles. Con eso, lógicamente, ha atenuado esta carga que había, ¿no es cierto?, con relación al diferencial de precio. En otras palabras, ya ha afrontado el fisco, lo que no significa que haya solucionado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al postergar este cálculo para junio, entonces lo que está haciendo es todavía no ir hacia el último recurso que queda, que es el impuesto selectivo al consumo. Entonces eso, por ejemplo, es más o menos 2.400 millones de soles, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si eso lo toman ahora, el próximo gobierno, a partir de julio, agosto, en fin, hasta diciembre, no tendría con qué afrontar, o sea, no habría reserva, en otras palabras, y tendría que trasladarse al público, ¿no? Entonces, en cierta manera son medidas técnicas, o sea, no habría que más bien criticar, sino lo único que le queda pues al gobierno, por lo menos para no dejar otra bomba adicional al próximo gobierno. Esa palabrita la empleó hoy día la ministra. Me parece, como te digo, es una medida técnica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo que van a hacer es, van a destinar las utilidades, porque en este momento se están acumulando las utilidades de Petroperú, ¿no es cierto? Utilidades de las empresas del FONAFE. Entonces, de tal manera que con esos fondos se hagan frente a la deuda que se tiene, que se va a ir generando con las refinerías, y dejar para el próximo gobierno, ¿no es cierto?, una caja que sería el impuesto selectivo al consumo, con lo cual podría afrontar el próximo gobierno el tema de los combustibles. Entonces, desde el punto de vista técnico me parece que resulta adecuado, porque de tal manera que no se gaste pues todo lo que hay, ¿no?, en este momento. Entonces, quedaría una reserva para el próximo gobierno a ser utilizada para afrontar el eventual, mantenimiento del precio actual del petróleo a nivel internacional. Ojalá que los próximos meses comience a disminuir, ¿no? Pero por el momento se ha estancado en 110, 112 dólares. Entonces, estas son medidas técnicas, me parece, apropiadas para el momento. Ojalá que se hubiesen manejado con esta misma responsabilidad otros temas, como por ejemplo la famosa renegociación, ¿no es cierto?, y el tema de las regalías, que lamentablemente dormirá el sueño de los justos y será pues un problemita para el próximo gobierno. Y en otros sectores del país, por ejemplo, se saca la ley para favorecer la introducción de semillas transgénicas en el país. Caramba, y todavía no se ha reglamentado una ley para promover la agricultura orgánica, por ejemplo. Es decir, contradicciones que vivimos en el país, que nosotros, creo yo, responsablemente en sus momentos las criticamos, pero a veces también saludamos a actitudes responsables. No, tenemos que ser objetivos, ¿no? Por ejemplo, lo que tú hablabas sobre la parte de las semillas transgénicas, realmente debió haber una mayor discusión. Entonces, todavía no está muy claro, ¿no es cierto? Y por eso que uno de los candidatos, una de las candidatas ha señalado precisamente eso, ¿no?, de que había que esperar por lo menos un plazo de unos 3 años, por lo menos para que se vea la tecnología, cómo ha avanzado con relación al tema. Entonces, no en forma apresurada, sorpresiva, como por ejemplo lo que nos han puesto después de haber pasado la Semana Santa, inmediatamente lanzaron, y parece que había un desacuerdo inclusive entre lo que es el Ministerio del Medio Ambiente versus el Ministerio de Economía y Finanzas y de Agricultura. Entonces, contradicciones que hay al interior del propio gobierno. Y lo curioso del caso, como ha denunciado un diario y no ha sido desmentido, ¿no es cierto?, un asesor precisamente interesado en el tema es el que en este momento pertenece, ¿no es cierto?, y es socio de una de las empresas interesadas precisamente en promover los transgénicos. Entonces, situaciones como esa realmente no deberían producirse, ese tipo de escándalos. O sea, medidas como estas son técnicas, como la que estamos, el primer comentario, pero con relación a los transgénicos realmente es otra metida de pata del gobierno, ¿no? Y sobre todo a puertas ya de dejar el gobierno. Efectivamente, y quiero recordarle al público
que el día de mañana tendremos a Reinaldo Trinidad Ardiles, director de la revista Agronoticias, que es un experto en temas agropecuarios, con el que vamos a hablar justamente de estos temas, voy anunciando a Aurelio, y además vendrá también Pedro Morales, gerente general del AMPE, que tiene una iniciativa justamente vinculada con los transgénicos y el cuidado de la biodiversidad en nuestro país. Así que voy anunciando eso. Vamos a conversar, Aurelio, de lo que siempre hablamos, mi estimado Aurelio, la masificación del uso, del consumo del gas natural a nivel doméstico y vehicular. Ha habido una serie de iniciativas del Congreso también destinadas a ello, pero que han sido observadas por el Ejecutivo. De eso vamos a conversar contigo, por favor, después de unos pequeños cortes comerciales. Bien, amigos, el gobierno observa la ley que buscaba masificar el consumo de gas natural a nivel domiciliario, naturalmente en Lima, inicialmente en Lima y Callao, que sería el gran mercado. El día de hoy entrevistaron en Canal N al doctor Aurelio Ochoa, dio sus declaraciones y su opinión sobre esta decisión del gobierno de observar la ley, que dicho sea de paso ha sido repetida varias veces en el mencionado canal, y ahora tenemos el gusto de tenerlo acá para que nos explique más al detalle, Aurelio, ¿por qué observa la ley el Ejecutivo? Claro, fíjate, Ricardo, lo que señala el Ejecutivo, que este proyecto de ley estaría yendo contra la Constitución por el hecho de que se trata de una ley orgánica, la de municipalidades, pero en realidad, bueno, si bien es cierto, no soy abogado, pero una cosa obvia, hay una contradicción, porque más antes se había dado un decreto legislativo justamente, ¿no? El 1041, que permitió, ¿qué cosa? Hacer ese tipo de modificaciones respecto a los cobros que hacían para las instalaciones gasíferas los municipios. Entonces ya esto se ha dado y nadie ha reclamado, nadie ha hecho nada, y menos el gobierno. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta observación que no tiene mucho asidero ni técnico y menos legal al parecer, digamos, llama la atención porque al final lo que está haciendo es que haya siempre el pretexto por parte del distribuidor de que los municipios, eso es cierto, ¿no es cierto?, están cobrando, pues hay unos que cobran casi nada y hay otros que cobran 50 veces más que otros, ¿no? Unas distorsiones muy grandes, permítame unos segundos sobre unas distorsiones enormes de distrito a distrito. Por ejemplo, Independencia, el distrito limeño de Independencia, la cosa saldría por 329.42 el costo de conexión de gas natural, no contra, por ejemplo, Chorrillos, donde saldría 0.28, digamos, cosas por el estilo, un poco absurdas, ¿no? Por supuesto. Entonces lo que pretendía esta ley era uniformizar en 36 soles, entonces hubiese facilitado, no es que iba contra la ley orgánica de municipalidades, o sea, los municipios tampoco pueden dispararse, ¿no es cierto?, unilateralmente de cobrar lo que les venga en gana, o sea, no. Lo que simplemente está haciendo es, ¿qué cosa? La ley, o iba a ser la ley, era uniformizar. Señores, cobren, pero que sea una tarifa única de tal manera que permita la masificación del gas. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos la ley orgánica de municipalidades, tenemos otra, que es la ley orgánica de hidrocarburos. Entonces, al final, como tú comprenderás, son dos leyes orgánicas, y lo que interesa en este caso es justamente que no vaya contra la sociedad. Entonces, ¿qué? Con este pretexto, ¿no es cierto?, de que va contra la Constitución, en fin, al final lo que hemos cortado es por lo menos una viabilización de la masificación de gas, por lo menos en ese aspecto, ¿no?, de lo que son los cobros municipales. Entonces ahora, primero, digamos, como el perro del hortelano, el caso del gobierno, no hace ni deja hacer, porque al final tampoco ha cumplido, por ejemplo, con abaratar o en su caso subsidiar lo que había anunciado anteriormente, las conexiones sobre todo en los estratos, ¿no es cierto?, menos pudientes. Entonces, no ha cumplido ni una ni otra cosa, como tampoco es el caso, por ejemplo, del famoso bono del chatarreo vehicular. Sí. Entonces, está realmente en una situación justamente hoy día conversando con un taxista, sí, me dijo que el famoso bono del chatarreo vehicular, y ahí me acordé de ti porque siempre lo repites, pues, desde hace varios meses, seguirá durmiendo el sueño de los justos y que de repente empezará en el Callao, de repente en el Callao. Claro, pero todavía de una manera, digamos así, un poco experimental. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pero eso lo hará el gobierno regional del Callao, que eso es otra cosa totalmente distinta y que tiene lógicamente pues rentas de aduana, en fin, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso, digamos, no es lo que había ofrecido el gobierno. 4 años creo que ya estamos. Vamos por el quinto año en este caso, ¿no? Entonces, él se va a ir lógicamente sin haber colocado un solo vehículo, con el bono del chatarreo, un solo vehículo a gas natural. Sin embargo, el caso del fondo de estabilización, que es lo que comentábamos en la primera parte, digamos, estamos destinando millones, cientos de millones, miles de millones, ojo, ¿no es cierto?, para este fondo de estabilización, un fondo sin fondo, porque al final se pierden esos fondos, se volatilizan, ¿no es cierto?, no tiene ningún, bueno,
algún efecto de repente antiinflacionario, pero hay una cosa que todos están de acuerdo, de que, digamos, se está subsidiando indiscriminadamente, ¿no es cierto? Entonces no tiene asidero técnico en este momento. Entonces creo que, por ejemplo, lo más viable hubiese sido precisamente haber apostado por el chatarreo vehicular, de tal manera que hoy día tendríamos, no sé, 100.000 vehículos ya a gas natural subsidiados en este caso, pero algo tangible, y hubiésemos modificado este famoso parque automotriz, que en realidad es un cementerio rodante. De acuerdo, Aurelio, el tiempo avanza. Ahora, volviendo al tema de la masificación, caramba, si la cosa camina tan despacio, con tantas dificultades, pues se debería abrir el camino para que otras empresas entren también a tallar pues, en el tema de la introducción masiva de conexiones domiciliarias. Esto ya es casi un monopolio, ¿o me equivoco? Bueno, en este momento es un monopolio, o sea, digamos, hay un solo concesionario para la distribución del IMI Callao. Si vamos a ir al paso que estamos en este momento, 33.000 conexiones domiciliarias frente a 5.700.000 en Colombia o 170.000 en Bolivia, entonces la verdad hay que meditar, vamos a continuar, habría que darle un plazo, o sea, si no puede sola, ¿no es cierto?, una sola empresa, pues simplemente hay que invitar a más de una, ¿no es cierto?, darle un plazo, decirle, bueno, tienes 2 años, si no alcanzas este objetivo, bueno, lamentablemente lo sentimos bastante, pero vas a tener que competir con un segundo, un tercero o un cuarto, y es lo que ha pasado en Colombia, o sea, se les ha dado plazos, se les ha dado márgenes, decirle, oye, tienes esto para hacer tal volumen, ¿no es cierto?, o sea, de tal número de conexiones. Si no lo puedes, pues simplemente lo siento bastante, has tenido la exclusividad, como la tiene hoy día, hasta tal periodo, pero no indefinidamente, porque en este caso los perjudicados somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muy tranquila, la empresa, la concesionaria, pues continúa con este número, digamos, risible de masificación del gas. A ese paso, como el otro día señalábamos, en más de 170 años vamos a alcanzar, ¿no es cierto?, los números que tiene Colombia en este caso. Efectivamente, Aurelio, no nos cansaremos de repetirlo porque estamos en defensa de los intereses del país. El tiempo avanza y yo quería referirme rápidamente a 2 temas antes de ir a comerciales, informar, y seguramente vas a ampliar un poco más la información, que la empresa brasilera Odebrecht adquirió el 51% de las acciones de Kuntur. Me dicen que vamos a unos cortes comerciales. Vamos a unos cortes comerciales. Ese es uno de los temas, que Odebrecht adquirió ya el 51% de Kuntur, y vamos a hablar también de fiscalización ambiental. Regresamos. Amigos, el tema de fiscalización ambiental por tiempo lo trataremos el próximo viernes. Quisiéramos que nos comentes, Aurelio, rápidamente, en los pocos segundos que nos quedan. Odebrecht compró el 51% de las acciones de Kuntur. Sí, eso fue anunciado por el viceministro de Energía ayer precisamente con relación a esto. Es una buena noticia en realidad para el sur y para el país también, ¿no? Porque al final ya es una empresa grande que lógicamente ya está establecida en el país, en fin, entonces que se haría cargo en este caso, ¿no? Pero lo principal me parece, además de Odebrecht, es que está detrás Petrobras y justamente está perforando, debe terminar a finales de esta semana, ojo, debe terminar el tercer pozo petrolero. Ojalá que sean buenas noticias la próxima semana. El miércoles seguimos, Aurelio. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches, amigos. Ha sido todo por el día de hoy. Doy pase a mis compañeros en la blanca ciudad de Arequipa, Henry Zúñiga y Mariana Canedo. El viernes estaremos haciendo programa también directo desde Arequipa. Buenas noches.